Cuando pensamos en lo que hacemos durante esta época del año, es decir, después de que han pasado los días santos anuales, pensamos en el cumplimiento futuro de los eventos que estos días santos representan. El día del Señor, que es el regreso de Jesucristo con poder como Rey de Reyes. Pensamos en el comienzo de la reconciliación de Dios con los seres humanos. Pensamos en el encadenamiento y la restricción de nuestro adversario, Satanás el Diablo. Y luego pensamos en los 1000 años, ese periodo inicial del reinado de Jesucristo con los santos, con aquellos que son fieles y que son resucitados al regreso de Cristo, y por supuesto la restauración de la tierra, el proceso de reconstrucción. Y la mayoría de las veces, cuando pensamos en el milenio, creo que tenemos una imagen de un estado ideal del mundo. Muchas de las escrituras a las que nos referimos cuando hablamos del período del milenio presentan la tierra en su estado restaurado, en un estado ideal, podría decirse, o en un estado reconstruido. Y creo que esa es una excelente imagen para tener en mente. Queremos tener esa imagen, nos da algo por lo cual esperar, especialmente cuando vemos muchas partes de nuestro mundo en condiciones no tan maravillosas. Esperamos con anhelo ese estado ideal o esa restauración. Veamos un ejemplo particular de eso. Nos referimos mucho a esta escritura cuando hablamos del período milenial. Es Isaías 11. Leamos los versículos 6 al 9. Isaías 11, 6. Dice, en ese día el lobo y el cordero vivirán juntos. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Continúa, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el cachorro de león crecerán juntos, y un niño pequeño los guiará a todos. Esto de inmediato nos transporta a ese estado ideal que es muy diferente del de hoy. Continúa en el versículo 7, la vaca pastará cerca del oso. El osesno y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. Definitivamente hay un cambio en el comportamiento y un cambio en cómo las cosas interactúan. Supongo que a lo mejor no sabemos exactamente cómo funcionará todo esto, pero podemos imaginar que el conflicto y la violencia ya no estarán ahí. Versículo 8. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi santo monte no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Obviamente estamos esperando con gran anhelo eso. Y es allí hacia donde nuestra mente se dirige cuando celebramos la fiesta de tabernáculos y pensamos en esta importante restauración de la tierra. Y creo con sinceridad que este será el resultado del gobierno de Jesucristo y de los miembros de la familia de Dios que serán resucitados para encontrarse con Él a su regreso. El efecto de este gobierno, y creo que aquí se nos muestra como un identificador de el efecto del gobierno de Jesucristo llevará al resultado que acabamos de leer. Es un identificador. Sin embargo, como es el caso con la manera en que Dios obra con sus hijos humanos, todo el precedente que vemos en lo que la Biblia nos dice y a lo largo de la historia y en cómo Dios obra con la iglesia, existe un proceso planificado y ejecutado con el fin de lograr un resultado. Así es como Dios obra, de manera ordenada y con un plan. Hablamos mucho acerca del plan de Dios, y eso es porque hay pasos para lograr un resultado. En otras palabras, el desarrollo del carácter justo en los seres humanos es un proceso. Y si pensamos en eso, en relación con el resultado del período del milenio, de ese estado ideal del mundo,
Creo que todo esto no va a suceder como si se agitara una varita mágica con un chasquido y todo se vuelve perfecto, sino que será un proceso que tendrá lugar comenzando al inicio del milenio y luego continuará avanzando. Puede que haya algunos cambios inmediatos que Dios obre con el fin de poner las cosas en marcha. Pero luego las cosas tendrán que desarrollarse y procesarse con el tiempo para lograr ese resultado. Al igual que esos aspectos del desarrollo del carácter humano, el desarrollo de ese estado ideal del mundo es algo que requerirá tiempo para elaborarse y desarrollarse. En este sábado semanal en el que actualmente estamos, después de los días santos de trompetas y expiación, pero antes del comienzo de la fiesta de los tabernáculos, me gustaría considerar la idea, de cierta manera, relacionada con este punto en particular. Me gustaría relacionarlo con pensar o considerar cómo será inmediatamente después del regreso de Jesucristo y de la remoción de Satanás. A medida que el periodo milenial está, podríamos decir, comenzando, podríamos decir que está a punto de comenzar o muy temprano el inicio de ese periodo. Y me gustaría pedirles hoy que se imaginaran a ustedes mismos en un par de situaciones diferentes. Y las describiré a continuación. La primera situación para pensar o para ponernos en esa situación es la de un ser espiritual en la familia de Dios en ese momento. El milenio está a punto de comenzar o comenzando. Y me gustaría pensar, junto con ustedes, en nosotros como seres espirituales en la familia de Dios en ese tiempo del milenio. La segunda situación que deseo proponer que imaginemos es, ¿cómo será vivir como una persona, como un ser humano, que acaba de experimentar todos los eventos del regreso de Jesucristo, los eventos antes, durante y después de su regreso? Esos son los dos escenarios. Comencemos con la idea de vivir como un ser espiritual, un poderoso ser espiritual resucitado o potencialmente transformado, si uno ha permanecido fiel hasta el regreso de Jesucristo y no ha muerto. Alguien en la iglesia que habrá sido transformado en lugar de resucitar. Como ya sabemos, también es una posibilidad. Por favor, vayamos a 1 Corintios 15 y recordemos que lo que estamos tratando de hacer es ponernos en el lugar de y proyectar esa idea de que estamos allí en ese periodo de tiempo al comienzo del milenio y que somos seres espirituales. La Biblia habla de esto, habla de cómo seremos durante ese periodo de tiempo. Veamos algunas escrituras que mencionan esto. 1 Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al versículo 46, bajemos al versículo 46, mas no es primero lo espiritual, sino lo natural, luego lo espiritual. El apóstol Pablo aquí introduce la idea tratando de describir cómo será resucitar y estar con Cristo y luego ayudar en el proceso de la restauración del mundo. Todos nosotros estamos familiarizados con el cuerpo natural, con el cuerpo humano, y lo que él está diciendo es que este otro será diferente, será un cuerpo espiritual. Pasemos al versículo 52 del capítulo 15 de 1 de Corintios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
Seremos, como algunas traducciones dicen, cambiados. Básicamente pasaremos de lo que conocemos, una existencia humana, a una existencia espiritual. Recuerdo que cuando yo era un niño en la iglesia y pensaba en el milenio, aprendía sobre el milenio y sobre esas descripciones especiales de un mundo ideal, siempre me imaginaba a mí mismo como un ser humano. Me imaginaba como un ser humano en el milenio. Por ejemplo, me imaginaba, y probablemente esto sea algo que se alienta a los niños durante este tiempo, pensaba en qué tipo de animal salvaje me gustaría tener como mascota. Y recuerdo que yo hacía eso y no recuerdo si era un oso polar o algo así. Una criatura salvaje, increíblemente feroz, que sería imposible tener como mascota en la actualidad, pero que podría tenerla en el milenio. Ese era, digamos, mi concepto idealizado. Pero por supuesto eso requería que yo fuera un ser humano en la tierra. Aunque quizás sea posible también para un ser espiritual tener una mascota, como un oso polar. Tal vez. Pero creo que hay una distinción importante. Distinción importante en esto, en que algunos de esos pensamientos, como tener nuestro animal salvaje favorito como mascota o nuestra propia vida, higuera y ese tipo de cosas, cuando vamos creciendo en la iglesia y crecemos y desarrollamos entendimiento sobre cuál es nuestro potencial, esos tipos de ideas obviamente serían un tanto centradas en uno mismo. Y está bien, creo que es maravilloso que los niños piensen en esas cosas, porque son posibilidades para los seres humanos durante este periodo del milenio. Pero para los miembros bautizados de la iglesia, que mueren en la fe o permanecen fieles hasta el regreso de Cristo, ya no seremos humanos, seremos espirituales, poderosos seres espirituales, que estarán allí como parte de la familia de Dios. Primera de Corintios 15:49. Dice, y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Esto nos lleva aún más allá en la descripción, comparándolo con Adán y luego con Jesucristo, diciendo que en ese tiempo seremos como Jesucristo. Me gustaría ver otra escritura que nos da una especie de descripción, una descripción un poco más profunda. Primera de Juan 3, versículo 2. Primera de Juan 3, 2. Juan trata de darnos una idea de cómo será todo esto. Es una sección corta, pero creo que nos dice mucho. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Lo que el apóstol está indicando aquí es que podremos ver a Dios en su estado glorificado, tal como Él es, en realidad, con todo su poder y gloria. Podríamos llamarlo su estado celestial o su estado glorificado. Quizá recuerden la historia de Moisés cuando subió al monte Sinaí. Dios le dice, y se trataba del Verbo, el miembro de la familia de Dios, que llegó a ser Jesucristo, y él era el que estaba interactuando con Moisés, y le dice, no podrás ver mi rostro. Le dice, voy a ponerte en una hendidura de la peña, y tendrás que esperar allí. Y yo cubriré la entrada de esa hendidura con mi mano, y luego pasaré, pero pasaré de espaldas a ti, porque si ves mi rostro, morirás. E incluso con toda esa protección y aún con el deseo profundo de Moisés de ver a Dios en su estado glorificado, Dios le dice, no puedes, porque si lo haces, tu cuerpo físico dejará de existir. Y aún así, con todo eso, su rostro resplandeció como efecto posterior.
Todo eso es asombroso cuando lo pensamos, pero lo que el apóstol Juan está diciendo aquí es que en realidad podremos ver a Dios de esa manera, en estado glorificado, ver su rostro, gracias al cambio en nuestra propia naturaleza, en nuestra propia estructura, y esa será la de un ser espiritual, como todos los miembros de la familia de Dios, como Jesucristo. Eso es lo que está describiendo aquí. Nosotros nos convertiremos entonces en seres espirituales. Tendremos un poder inmenso y ese poder nos permitirá ejercer como miembros de la familia de Dios. Pero, ¿qué estaremos haciendo después de los eventos del día del Señor, después de que Satanás sea atado y removido? ¿Cuáles serán nuestras tareas? ¿Qué estaremos haciendo? Antes de comenzar a ver esto y hablar un poco sobre lo que los seres espirituales estarán haciendo durante esa fase inicial del período milenial, me gustaría tomar un momento para pensar en la otra situación que quería pedirles que imaginaran. La de una persona que acaba de experimentar todos los eventos del regreso de Jesucristo. Me gustaría pedirles que tratemos de ponernos en esa posición. Y creo que es una posición un poco incómoda. Creo que hay un par de razones para eso. Obviamente no queremos pasar por esos eventos, como pronto veremos a través de algunos ejemplos. No querríamos estar involucrados en esos eventos que los seres humanos en la Tierra en ese momento tendrán que experimentar. Eso no será algo agradable. Pero también nos imaginamos y con esperanza nos imaginamos como seres espirituales en ese tiempo. Pienso que colocarnos en la posición de los seres humanos que pasarán por esos eventos y no serán seres espirituales en ese momento podría ser una posición un poco incómoda o no algo a lo que realmente estemos necesariamente acostumbrados. Pero me gustaría pedirles que lo hagamos. Veamos algunas de las cosas que suceden y voy a tomar simplemente algunos fragmentos, solo unos pocos versículos para observar mientras consideramos cómo sería. Trataré de expresarlo de tal manera que hable de nosotros como los seres humanos en ese tiempo. Para comenzar, vayamos a Apocalipsis 1:7. Si pueden, por favor, Apocalipsis 1:7. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo estaba describiendo que no hay que preocuparse por perderse el evento del regreso de Jesucristo. Todos, cada ojo en la tierra, sabrá qué está ocurriendo. Verán su regreso, incluyendo los descendientes, aquellas entidades culturales, aquellos pueblos cuyos antepasados fueron responsables de la muerte de Jesús. Potencialmente los israelitas, ¿de acuerdo? Los descendientes de los israelitas, también los romanos, y quizá podríamos incluso extender eso a todos los seres humanos que han vivido y han pecado, como potencialmente compartiendo esa responsabilidad. Pero luego dice algo interesante, dice que se lamentarán, y creo que cuando pensamos en el regreso de Jesucristo, ese evento supremo que realmente anhelamos y que vemos como la culminación de la historia de la humanidad en este evento más importante y crítico, el regreso de Jesucristo, es algo que queremos que ocurra. Sin embargo, la respuesta aquí en el versículo 7 es que todos en la tierra se lamentarán. ¿Cuál sería potencialmente la causa de ese lamento? Veamos algunas de las cosas que ocurren en ese tiempo. Si pueden, por favor, avancen a Apocalipsis 9, versículo 6. Apocalipsis 9:6. Esta es una descripción
del toque de la quinta trompeta por parte del ángel. Dice en Apocalipsis 9:6, en aquellos días las personas buscarán la muerte, pero de ninguna manera la hallarán. Anhelarán morir y la muerte los eludirá. Está describiendo plagas, cosas que ocurren hasta el punto en que la gente deseará poder morir. La mayoría de nosotros no hemos experimentado una enfermedad o una circunstancia tan grave en nuestras vidas que nos hicieran preferir estar muertos. Creo que hay algunos que sí experimentan circunstancias así en sus vidas, pero es algo más bien raro. Creo que la mayoría de nosotros no lo hemos experimentado. Aquí está hablando de todos. Está hablando de las personas en general. Simplemente desearán no estar vivos debido a las plagas, debido a las cosas que están ocurriendo en ese tiempo. Apocalipsis 9:15, solo unos pocos versículos más adelante. Fueron desatados los 4 ángeles. Esto es parte de la sexta trompeta. Los 4 ángeles que habían estado preparados para la hora y día y mes y año para que matasen a la tercera parte de las personas. Creo que podemos captar parcialmente la magnitud de este tipo de asombrosa cantidad de muertes si pensamos en zonas devastadas por la guerra, países que están involucrados en guerras realmente terribles, en conflicto y violencia, áreas donde ha habido genocidio y una gran parte de aldeas o incluso pueblos o ciudades enteras que han sido aniquiladas. Aquí en realidad se indica que es una tercera parte de la humanidad. Lo que se muestra aquí es que una tercera parte de las personas, no solo una aldea o un pueblo o una ciudad o un país, sino todos en la tierra, de todos los seres humanos. Esa es una cantidad asombrosa de muertes. Podríamos empezar a pensar en lo que es para los seres humanos, para nosotros, si lo experimentáramos, presenciar ese tipo de escenas de muerte. Hay trauma no solo en experimentar la muerte de personas en cada comunidad, o de seres queridos, o amigos, sino también en sobrevivir. Existe ese término culpa del sobreviviente. Y todas estas cosas entran en juego cuando hay una cantidad tan abrumadora de pérdida de vidas. Avancemos a Apocalipsis 10, versículo 4. Leamos 3 y 4 de Apocalipsis 10. Apocalipsis 10, versículo 3. Aquí aparece otro ángel poderoso. Y es interesante. La imagen aquí lo representa con un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Estamos hablando de una figura enorme, impresionante. No sé si estamos hablando de un ángel de proporciones gigantescas que aparece y se yergue entre la tierra y el mar, pero es algo realmente impresionante. Y en el versículo 3 dice de este ángel, y gritó a gran voz como cuando ruge un león. Cuando gritó, los 7 truenos le respondieron. Cuando los 7 truenos hablaron, yo estaba por escribir. Juan estaba escribiendo lo que pasaba, ¿recuerdan? Se le pidió que lo hiciera y eso es lo que estaba a punto de hacer. Pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos hablaron, no las escribas. La razón por la que incluyo esto es porque Apocalipsis sí da cierta información sobre todos estos eventos que ocurren. Y creo que lo vemos. No completamente claro, pero alcanzamos a captar un poco el sentido de eso, su sabor. Y luego hay cosas que descubrimos que van a suceder y no tenemos idea de qué son. No sabemos nada sobre lo que los 7 truenos van a hacer o lo que fue descrito a Juan. Simplemente no tenemos idea. Hay más, incluso más allá de lo que ya entendemos. Hay mucho más. Creo que podemos estar seguros de que sea lo que sea que hagan los 7 truenos,
será algo bastante intenso. Hay más. Vayamos a Apocalipsis 16 y leeré el versículo 18. Apocalipsis 16, 18. Entonces se produjeron relámpagos y estruendos y truenos, y hubo un gran terremoto. Tan fuerte fue ese gran terremoto como jamás había acontecido desde que los humanos existen sobre la tierra. Algunos de nosotros estamos familiarizados con los terremotos, hemos pasado por algunos. Si viven en California, que es una zona sísmica y yo crecí aquí, ya sabemos cómo se siente experimentar un terremoto. Pero este terremoto es el más fuerte, el mayor terremoto que haya afectado jamás a ningún ser humano que haya estado en la tierra. ¿Cómo sería pasar por eso? Estamos hablando de una devastación masiva, del derrumbe de estructuras. Incluso si tenemos ingeniería antisísmica de primer nivel, no soportará ese tipo de sacudida. ¿Cómo sería para nosotros pasar por todas estas cosas? ¿En qué estaríamos pensando mientras los acontecimientos están sucediendo? Creo ciertamente que lo que podría venir a nuestro pensamiento es una especie de situación del fin del mundo. Y este tipo de filosofía o idea del fin del mundo existe y la gente habla de ello. Creo que fue en verdad popular durante esta transición milenaria, el llamado Y2K, Y2K, mucha gente hablaba de eso y un poco después estuvo este asunto del calendario maya de 2012, donde se suponía que el mundo iba a terminar en esa fecha en particular. Incorrecto, pero es que en realidad el plan de Dios no contempla un fin del mundo. Él tiene un periodo de transición entre la manera en la que solían ser las cosas y en las que deben ser las cosas. Así es como nosotros lo vemos, pero para los seres humanos en la Tierra en ese momento, y estamos tratando de ponernos en su posición, ellos no entienden eso y para ellos esto es el fin del mundo. Ahora me gustaría pensar en otro aspecto de eso. ¿Cuáles son las actitudes de los seres humanos en ese tiempo? Y si nos ponemos en sus zapatos, digamos, ¿cuáles son nuestras actitudes hacia Jesucristo y hacia los seres espirituales que comienzan a gobernar? No creo que podamos responder a esa pregunta de manera definitiva, basándonos en lo que la Biblia nos dice. Sin embargo, la Biblia así describe, podríamos decir, nuestros pensamientos o los pensamientos de los seres humanos justo antes, mientras estos terribles acontecimientos se desarrollan. Describe sus pensamientos, describe sus actitudes. Veamos solamente algunos ejemplos de esto. Apocalipsis 9, 20 y 21. Apocalipsis 9:20 dice, pero las demás personas, las que no murieron en estas plagas, ahora recordemos, hablando de plagas que son tan graves que la gente deseaba estar muerta, y muchos murieron, ¿de acuerdo? O mueren en estas plagas. Pero aquellos que no murieron con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Esta gente no quiere que las cosas sean diferentes. No quieren que nada sea diferente para ellos. No quieren que nada sea diferente para su mundo. Creo que lo que vemos es una demostración de aferrarse a lo que uno conoce. Y creo que eso es algo con lo que podemos identificarnos. El cambio es difícil para las personas y aferrarse a lo que uno conoce suele ser estable. Se siente que es lo correcto. Apocalipsis 16:9 se describe que el sol se vuelve tan caliente que básicamente comienza a quemar a las personas, a quemar todo, a quemar todas las cosas. Apocalipsis 16:9, todos fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre del Dios que tiene autoridad sobre estas plagas. Pero no se arrepintieron para darle gloria.
Lo que vemos aquí es un tipo de resentimiento. Resentimiento por lo que está ocurriendo. Culpar a Dios por ello, en lugar de tratar de ver si tal vez necesito cambiar mi perspectiva. Pasemos al versículo 11. Y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas, pero no se arrepintieron de sus obras para volverse a Dios. En lugar de tener cualquier tipo de respuesta rápida, positiva, lo que ocurre aquí es una profunda ira y resentimiento. Y en este caso, estos sentimientos negativos se dirigen en contra de Dios. Veamos un par de versículos más. Apocalipsis 18, 18 al 19. Se nos da una indicación del sentimiento de pérdida. Apocalipsis 18, 18 dice, y viendo el humo de su incendio, daban voces, diciendo, aquí las cosas están siendo destruidas del todo. El sistema está siendo destruido. Cada cual, cuando habla de la ciudad aquí, como veremos en un momento, no se refiere solamente a la ciudad de Babilonia ni a alguna otra ciudad específica, sino que está hablando de todo el sistema económico globalizado del mundo, la infraestructura de las principales ciudades, los grandes centros de población del mundo. Ese comercio y todas esas cosas, los lujos del mundo. Y cuando ven que está siendo destruido, claman y dirán, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Nunca hemos tenido nada igual. Es asombrosa, es grandiosa y ahora está arruinada. Se percibe ese sentimiento de pérdida y resentimiento. Versículo 19. Echaron polvo sobre sus cabezas y llorando y lamentando gritaban, diciendo, ¡ay, ay, de la gran ciudad! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible lo que ha pasado a esa gran ciudad! Significa, qué terrible ver todo lo que acaba de ser arruinado y destruido, y la muerte, y todas aquellas cosas que amábamos y que ya no existen, que han desaparecido. En ella todos los que tenían barcos en el mar se enriquecieron de la opulencia de ella, porque en una sola hora ha sido asolada. Hay un gran sentimiento aquí claro de pérdida enorme por todo aquello que se disfrutaba y que era placentero, y ahora lo han visto desaparecer. Creo que eso nos da una idea de la experiencia, de las cosas que si nosotros fuéramos los seres humanos en la tierra, pasando por estas cosas, experimentaríamos, pero también de cómo nos sentiríamos. Creo que en cierto punto comenzaremos como los seres humanos en ese tiempo, porque seguimos suponiéndonos en esa posición, comenzaríamos a reconocer que estábamos equivocados en algunas cosas. En algún momento creo que pensaríamos, bueno, tal vez no vi todo correctamente. La gente habrá visto a Jesucristo descender del cielo, verán a seres espirituales con Él, que comienzan a interactuar con las personas y a gobernar. Y se darán cuenta, o si estamos en su lugar, podemos decir que nosotros nos daríamos cuenta de que no tiene sentido seguir luchando. Ese sentimiento de resignación ante lo que sea que vaya a suceder y simplemente rendirse. Una pérdida de esperanza. Y creo que eso es algo con lo que los seres humanos pueden identificarse. Si saben que es imposible ganar, es imposible resistir, y han visto a quienes lo intentaron, habrá quienes lucharán contra Jesucristo y contra los seres espirituales justos, y serán aplastados. En algún momento es obvio, esto no vale la pena, es inútil resistir. No hay esperanza, y la desesperanza no es un buen sentimiento. Estar resignado a lo que está por suceder no es un buen sentimiento.
Es una especie de punto en el que se llega a decir, bueno, ya no hay nada más que podamos hacer. Pero eso no se siente bien. En cierto momento, sí, en cierto momento se entiende que no tiene sentido resistir, no tiene sentido luchar. Pero eso no necesariamente indica confianza y fe. Es una resignación ante el propio destino. No es confianza ni fe en Jesucristo, ni en los seres espirituales justos. Por lo tanto, al principio eso no es lo que, según todo lo que leemos, indica que de repente todos creen, y es algo maravilloso, que todos creen en Cristo y en Dios. Ahora, si nos ponemos en el lugar de esos seres humanos que están allí, y como ya dije, es un poco incómodo, pero si nos ponemos en su posición, ¿estamos felices? ¿Somos felices? ¿Estamos en paz de repente? Después de pasar por todas estas cosas que acabamos de experimentar, creo que es una respuesta bastante fácil. Obviamente no. Pero ¿qué sentimos? ¿Estamos traumatizados? ¿Aturdidos como en un shock de guerra? Que es un término que se refiere a la experiencia militar y luego a tener esa preocupación o temor constante de que algo más de repente vaya a salir mal. Y a veces se manifiesta como una especie de desconcierto, de desorientación. Visto en perspectiva, es interesante. Recuerdo haber hablado con mis abuelos, que pasaron por la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Y ellos narraban que durante muchos años, durante décadas después de la guerra, ellos, tenían una casa bonita en un suburbio. Y esto fue en los Estados Unidos, en California. Pero aún había ciertos sonidos de aviones que cuando los escuchaban, y no eran aviones a reacción, eran aviones con hélice. Y había un sonido particular de un avión cuando pasaba por encima, todavía los hacía estremecerse a veces. Y eso es porque experimentaron el bombardeo de Hamburgo en Alemania. Y ese trauma les causó, podría decirse, ese shock de guerra, y los efectos residuales de eso duraron décadas. Creo que para los seres humanos que estarán en la Tierra en ese tiempo, podemos comenzar a imaginar en cómo sería y considerar que esa probablemente sea la perspectiva. Desorientados, desilusionados, traumatizados, y tal vez tienen miedo. Tal vez si nos ponemos en sus zapatos tendríamos miedo. Sería como, ¿y ahora qué va a pasar? Las personas que han pasado por este tipo de acontecimientos traumáticos sienten temor de lo que pueda haber a la vuelta de la esquina. Y en términos generales, no nos gusta la idea de no saber qué sucederá después. Ese es para algunas personas uno de los más grandes temores. ¿Qué sucederá después? No lo sé. No necesariamente nos gusta el cambio y por tanto, eso es algo posible. Por eso hay miedo, cansancio, quizás hambre, quizás frío. Veamos Apocalipsis 6, 15 al 16. Apocalipsis 6, 15. Creo que aquí se nos pinta un cuadro sobre aquellos que están pasando o que acaban de pasar por acontecimientos traumáticos. Algunos aspectos de estas cosas. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esto nos da un pequeño reflejo de ese sentimiento. No es como que digan, ahora todos creemos en Cristo y en Dios. Más bien dicen, sáquennos de aquí, escóndannos.
quieren esconderse de Dios. Incluso si comienzan a darse cuenta de que, bueno, quizá estábamos un poco equivocados. Un poco solamente. Todavía existe ese temor y ese deseo de simplemente escapar de ahí. Me gustaría, después de considerar esa perspectiva, volver al otro lado del ejercicio mental. Regresar a imaginar qué podrían estar haciendo los seres espirituales en la familia de Dios en ese punto de los acontecimientos de la historia. Y lo que me gustaría hacer en realidad es establecer una comparación entre ese periodo de tiempo futuro en el que estamos pensando y relacionarlo con el periodo de tiempo posterior a la muerte y resurrección de Jesucristo, cuando Él se le apareció a sus discípulos. Su primera venida, después su muerte y su resurrección, su muerte y resurrección, y cuando se aparece a sus discípulos. Para eso, por favor, vayamos a Juan 21 y comenzaremos a leer en el versículo 2. Recuerden que lo que intentamos hacer aquí es colocarnos en la perspectiva de un ser espiritual en ese tiempo futuro, de cómo verían las cosas después de los acontecimientos del día del Señor, justo cuando el milenio está por comenzar o está comenzando, y pensar en qué estaremos haciendo como seres espirituales. Juan 21:2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, o el gemelo Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Los hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan, y los otros dos no sabemos quiénes eran. Tomemos un momento para pensar en lo que ellos habían pasado. Estos son los discípulos. Para este momento, habían visto a su maestro y Señor ser traicionado y crucificado a manos del pueblo de Israel y del gobierno romano. Recuerden que los israelitas, los judíos de aquel tiempo, dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es por eso por lo que también lo relaciono con a manos de ellos. Otro factor es que ellos habían visto destruidas sus esperanzas. ¿A qué me refiero con eso? Muchos, y creo que también los discípulos de Cristo, tenían la idea de que esperaban a un Mesías militar. Esperaban a un ser humano que los guiara a la victoria contra los romanos y restableciera una especie de Estado nacional de Israel, con un rey y con un reino. En cambio, lo vieron morir. Lo vieron crucificado y en ese sentido, las esperanzas de ese resultado de aquel reino físico fueron destruidas, fueron deshechas. Habían pasado por la oscuridad, por el terremoto, se escondieron de las autoridades. Quizás recuerden que estaban escondidos en una habitación y no querían abrir la puerta. Y luego Jesús se les aparece después de estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, y en 2 ocasiones les mostró que estaba vivo, e incluso permitió que Tomás, ese Tomás que tenía la perspectiva de que yo jamás creeré, porque eso fue lo que él dijo en realidad. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Y es interesante que Jesús le permitiera hacer eso. Jesús se aparece en forma humana. Supongo que Él puede aparecer en cualquier forma. Y muchas veces es interesante porque no lo reconocen, así que obviamente apareció en una forma diferente a la que había tenido antes, porque ellos no lo reconocieron al principio.
Pero no tenía por qué tener cicatrices, y en esta ocasión, cuando interactúa con Tomás, en realidad tenía las cicatrices. Y él le dice, ven, mira. Y Tomás lo hace. Y por supuesto entonces cree y dice, mi Señor y mi Dios. Creo que ese es un ejemplo interesante de lo que potencialmente ocurrió con los discípulos. Pero también podría ocurrir cuando Jesucristo regrese, que habrá circunstancias que comenzarán a ayudar a las personas a entender y a convencerse. Solo intento relacionar la situación de los discípulos aquí. Ellos habían experimentado un trauma. ¿Piensan ustedes que quizá ellos tuvieron algo de conmoción nerviosa por los acontecimientos, una especie de trauma de guerra? Creo que sí. A pesar de haber visto ya a Jesús en un par de ocasiones, todavía posiblemente estaban tratando de entender qué estaba pasando. Jesús sí les dijo, durante su tiempo con ellos, les explicó lo que iba a suceder, pero también dice que no entendieron. Y tomó algo de tiempo para que comprendieran. Quizá tenían algo de temor residual. Y ese sentimiento de post-trauma. Quizá estaban desorientados o desilusionados. Continuando en el versículo 3, dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y los otros dijeron, nosotros también, vamos contigo. Salieron y entraron en la barca. Y luego se describe que estuvieron pescando toda la noche y no atraparon nada. Creo que quizá podríamos ver esto como que los apóstoles volvían a las rutinas que conocían, a lo que les era familiar en la vida. Muchos de ellos habían sido pescadores de oficio antes de ser llamados por Jesús. Y muchas veces esto sucede después de un trauma. Sucede que las personas quieren encontrar algo con lo que están familiarizadas y volver a integrarlas en sus rutinas de vida. Quizá era eso lo que estaba ocurriendo aquí. Es como decir, bueno, conozco bien el oficio de la pesca, sin ninguna duda, así que me dedicaré a eso. Y parece que el resto dijo, oye, suena bien, hagámoslo. Y quizá eso mismo estará ocurriendo con los seres humanos en la tierra después de los acontecimientos del regreso de Jesucristo. Al comenzar el período del milenio, ¿estarán ellos haciendo qué? ¿Qué saben hacer? ¿Qué hago? ¿Lavo mi auto? O, no sé, alguna rutina, algo. Yo sé hacer esto, algo, barrer, o lo que sea. Quizá eso también esté ocurriendo con los seres humanos. Es como que digan, busquemos algo que conozcamos, que no sea una locura, y hagámoslo. Me pregunto si eso pudo haber sido parte de lo que estaba ocurriendo allí con los discípulos. Sigamos en el versículo 4, Juan 21:4. Al amanecer Jesús se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, amigos, ¿no tienen nada de comer? Le contestaron, no. Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán. La echaron, pues, y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Y de repente al menos uno de ellos piensa, esperen un momento. Recuerdo esto fue algo similar a esto pasó cuando Jesús llamó a sus discípulos, o algunos de ellos, algunos de los pescadores, la primera vez. Él les dio este milagro de la pesca abundante, y de repente vuelve a ocurrir. Entonces, versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Ese discípulo lo reconoce. Ahora, la mayoría de las veces creemos, no lo dice realmente, pero pensamos la mayoría de las veces que el discípulo a quien Jesús amaba probablemente era Juan. Así que probablemente el autor del libro se describe a sí mismo de esta manera. Hay algunas razones que parecen indicar que ese es el caso. Él dice eso. Cuando Simón Pedro oyó, seguimos en el versículo 7,
Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, pues se lo había quitado, y se tiró al mar, y nadó hasta la orilla. En cierto modo, Pedro dice, no importa la barca, saltó al agua y nadó hacia la orilla. No tenía tiempo que perder. Si Jesús estaba ahí, él iba a saltar al agua e ir hacia él. Pero dice que los otros se quedaron en la barca y arrastraron la red cargada hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la orilla, de la costa. Y me gustaría llamar particularmente su atención a lo que Jesús hace a continuación aquí. Estamos tratando de pensar qué harán los seres espirituales después de los acontecimientos del día del Señor al comienzo del milenio, en su interacción con los seres humanos. Y me gustaría señalar particularmente lo que está ocurriendo aquí, comenzando en el versículo 9. Versículo 9 dice, cuando bajaron a tierra, vieron brasas puestas con pescado encima y pan. Había desayuno. Jesús les dijo en el versículo 10, traigan de los pescados que ahora han pescado. Él los invita a compartir parte de su pesca, los invita a comer. Y dice que Pedro ayudó a sacar los peces. Vamos al versículo 12. Jesús les dijo, vengan, coman, tomen el desayuno. Ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús y tomó el pan y les dio. Y también hizo lo mismo con el pescado. Jesucristo los invita a sentarse alrededor de una fogata y comer parte del alimento que él mismo había preparado para ellos. Recuerden que esto fue después de su resurrección. Él ya estaba glorificado y podría haber elegido presentárseles de otra manera. Podría haberles hablado desde el cielo con una voz poderosa. Ellos estaban pescando después de haber recibido 3 años y medio de instrucción personal con él y haber sido preparados para ser apóstoles y de tener acceso para ayudar a otros y, como dice el Nuevo Testamento, para sanar personas y expulsar demonios. Se les había dado esa autoridad. Y él podría haberles hablado desde el cielo. ¿Qué están haciendo? O podría haber dicho, estoy aquí arriba observándolos. ¿Por qué están pescando otra vez después de 3 años y medio bajo mis enseñanzas para ser apóstoles? O quizá Jesús podría haberse aparecido ante ellos con vestiduras resplandecientes como el sol, similar a cuando sucedió la transfiguración, y aparecer ante ellos e impresionarlos como diciéndoles, ¡hey! Pero él no hizo eso. Él se sentó alrededor de una fogata y les preparó el desayuno. Y los llamó y les dijo, vengan a comer algo. Y quizá pudieron calentarse junto al fuego, especialmente Pedro, ya que se había lanzado al agua y habían estado pescando toda la noche. Pudieron sentarse allí, pudieron comer algo y hablar con él. Puesto que era el Cristo resucitado, que era ya un ser espiritual glorificado, los discípulos no estaban a su nivel. Él no era humano. Él era un ser que estaba a otro nivel, pero él se adaptó a su nivel. Él se volvió al nivel de ellos, decidió considerar lo que ellos necesitaban y luego venir y estar con ellos, sentarse con ellos, preparar una comida e invitarlos a tomarse un momento y luego hablar con ellos. Él no adoptó un enfoque de criticarlos, de juzgarlos, aunque ellos no estaban haciendo lo que los apóstoles fueron llamados a hacer. Notamos eso, simplemente dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pescar. Pero él sí los anima en la dirección correcta y lo hace en el contexto de lo que acabamos de leer. Y me gustaría señalar esto en el versículo 17. Estamos en Juan 21:17 y esta ya es la tercera vez que él tiene esta serie de preguntas que le hace a Pedro. Creo que él está interactuando con Pedro aquí o hablando específicamente con Pedro, pero los otros discípulos están todos alrededor. Así que
Esta era la pregunta para ellos también, aunque se dirigiera a Pedro específicamente. Pero también hay que recordar que Pedro fue el primero en decir, oigan, vayamos a pescar. Y todos los demás dijeron, ok, suena bien. Creo que tenemos eso como telón de fondo de lo que está ocurriendo aquí. Por tercera vez le pregunta, en versículo 17, por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, esta es la respuesta de Pedro, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas. Jesús animó a Pedro y a los apóstoles a alimentar y apacentar a sus ovejas, a cuidarlas, a cuidarlas. ¿Tomó él la oportunidad de animarlos en la dirección correcta? Claro que lo hizo. Les provee de esa dirección, pero lo hace en el contexto de esta interacción tan encantadora alrededor de una fogata, con un desayuno. Él les pidió que cuidaran de sus ovejas, de su pueblo, de las personas que tenían miedo y habían perdido la esperanza. Recuerden, Jesús tenía muchos discípulos. Recuerden que se escribió que multitudes lo seguían. Todos ellos esperaban esto. Sus esperanzas en ese líder mesiánico físico habían sido destruidas, completamente destruidas. Habían esperado a ese líder humano que los guiara, los salvara y los ayudara, y él acababa de ser ejecutado. La gente tenía miedo. Todos habían perdido la esperanza. Y para aquellos que estaban dispuestos a responder a las enseñanzas de Dios, para aquellos dispuestos a responder a todo lo que Jesús había enseñado, a todo lo que él había hablado, él les está pidiendo a sus apóstoles que cuiden de ellos, que los ayuden. Como un proceso interesante de pensamiento, ¿piensan ustedes que las personas en la tierra en el tiempo del regreso de Jesucristo también estarán buscando un líder humano que los dirija y que los salve? Que los guíe, digamos, hacia ese futuro ideal. Veamos una escritura aquí en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Y vamos al versículo 4. También el 8. El 4 y el 8. Apocalipsis 13:4 está hablando de las personas en la tierra. Y dice, y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede combatir contra ella? Desde nuestra perspectiva miramos esta bestia y pensamos en algo negativo. Y pensamos en esa persona, esa entidad que está contra Cristo, que se opone a Cristo, a la cual vemos negativamente. Pero las personas en la tierra no lo ven así aquí. La adoran. Y no están pensando en su mente, este es Satanás, el dragón, y esta es una bestia que está tratando de aprovecharse de la gente. Ven a un líder humano que los va a guiar hacia lo que ellos consideran salvación, ayuda o lo que sea, su economía, sus intereses nacionales. Por eso la adoran. Y digo, la bestia, pero estamos hablando potencialmente de un líder humano. Y la razón por la que destaco esto es porque aquellos que habían seguido a Jesús, todos esos que lo siguieron, las multitudes y su grupo más amplio de discípulos, o sea, más allá de los 12, los muchos que lo seguían, sus esperanzas en ese líder humano, básicamente habían sido destruidas también. Habían perdido la esperanza porque él había muerto. Obviamente, en el momento en que Cristo vuelva, este poder será derribado. Será totalmente destruido. Por lo tanto, ellos habrán experimentado también la pérdida de ese líder humano en quien confiaban para salvarlos, al cual adoraban. Dice en el versículo 8, y le adorarán todos los habitantes de la tierra. Y luego dice, por supuesto, no lo harán aquellos que son parte de la iglesia, aquellos que comprenden la verdad.
Las personas en la tierra después del regreso de Jesucristo después de su regreso, habrán perdido la esperanza. No comprenderán completamente lo que acaba de suceder ni por qué. Profesarán cierto resentimiento, como leemos. La pérdida de vidas humanas, de sus seres queridos, la pérdida de riquezas, la pérdida de todo el sistema, la pérdida de lo que amaban, la pérdida de ese líder humano en quien confiaban para salvarlos, aquel que pensaban que iba a proveer su salvación, ese falso Mesías del tiempo del fin. Todavía tendrán miedo y podrían comenzar a volver a sus rutinas en un estado de conmoción o aturdimiento, y podrían comenzar a pensar, quizá no teníamos la perspectiva correcta. ¿Qué creen que van a necesitar? Y si pensamos quizás en las instrucciones que los seres espirituales justos van a recibir de Jesucristo en ese momento, es posible que Jesús nos pida algo similar a lo que pidió a Pedro y a los demás apóstoles en aquel relato, en esa circunstancia. Apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas. He tratado de tomar este relato de Jesús con sus discípulos después de su resurrección y esa interacción donde Él les prepara el desayuno, realmente como un ejemplo doble, como una especie de conjunto de instrucciones sobre cómo proceder para los apóstoles, y podemos correlacionarlo con instrucciones para los seres espirituales después de su segunda venida. En relación con los seres humanos que habrán pasado por esos acontecimientos, pero también en ese sentido de cómo se sentían en aquel momento a causa de su experiencia. Y en cómo Jesucristo se acercó a ellos como un ser espiritual resucitado y poderoso. ¿Qué hizo? ¿Qué clase de enfoque adoptó? ¿Cómo se acercó a ellos? ¿Cómo interactuaremos nosotros con los seres humanos? ¿Con una voz desde el cielo? ¿O descendiendo en una forma accesible? Estando con las personas, hablando con las personas, quizá preparando algo de desayuno para personas que tienen miedo, que están cansadas, que tienen hambre. Quizá sentándose alrededor de una fogata, permitiendo calentarse a las personas que tienen frío y hablar de lo que las preocupa. ¿Es esa una oportunidad para brindar algo de dirección? ¿Para brindar algo de ánimo? Bueno, ciertamente lo fue en lo que respecta a los apóstoles y Jesús en su interacción con ellos. Por eso me parece que esa sección de la Escritura es muy instructiva en cuanto a la manera en que un ser humano, ser espiritual resucitado, interactúa con seres humanos que acaban de pasar por muchas cosas malas. Me gustaría examinar una respuesta en lo que hace Jesucristo para abordar las deficiencias de las personas con las que Él había trabajado durante generaciones. Y eso está en Mateo 1. Y vamos a leer los versículos del 20 al 23. Mateo 1:20. Se habla aquí de un grupo de personas con las que Dios había trabajado durante generaciones y había ciertas deficiencias y por lo tanto era necesario dar otro paso, probablemente bien concebido y planeado con antelación, pero aún así era necesario dar otro paso aquí. Mateo 1:20. Mientras él pensaba en esto, habla de José, el esposo de María, antes del nacimiento de Jesús como ser humano. Dice, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Esto proviene de una profecía en Isaías 7 y la veremos en un momento. Pero en cierto punto, el Dios del pueblo de Israel decidió que necesitaba estar con ellos, con su pueblo. Más específicamente, pasar tiempo con ellos, trabajar con ellos, enseñarles y, como fue el caso, de manera más directa con algunos pocos de entre ellos. Pero aún así, con su pueblo, para estar allí. El contexto de la profecía original es interesante y está en Isaías 7. Vamos ahí, a Isaías 7, 13, 14. Escuchen, oh casa de David. ¿Les es poco el ser molestos a los hombres para que también sean molestos a mi Dios? Por tanto, el mismo Señor les dará la señal. Y viene esta profecía de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y que llamarán su nombre Emmanuel. Y se traduce para nosotros en el Nuevo Testamento como Dios con nosotros, para que nosotros pudiéramos entender ese concepto. En lugar de quedarse sin paciencia después de intentar alcanzar a las personas, de intentar ayudarlas a caminar correctamente, de ser rectas, hacer las cosas correctamente conforme a los estándares de Dios, en lugar de quedarse sin paciencia, en lugar de perder la paciencia, el paso que se dio fue Emmanuel. El paso que se dio fue la decisión de Jesucristo de convertirse en un ser humano e interactuar en ese nivel. Y creo que se nos pide tener ese mismo enfoque que tuvo Jesús hacia los demás. Podemos encontrar un ejemplo de esto en Filipenses 2, versículo 4. Y leeremos hasta el versículo 8. Leo de la Nueva Versión Estándar Revisada. Dice: no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Y ahí hay un salto en nuestro nivel de madurez. Posiblemente a medida que crecemos en la iglesia, de cuando primero comenzamos a entender algunas de las cosas asombrosas sobre el futuro. Hay un cambio que ocurre desde cuando empezamos y quizá pensábamos en tener una mascota en el milenio, una cosa un tanto egocéntrica, pero luego al descubrir que realmente nos volveremos seres espirituales en ese tiempo, quizá pensamos en algo diferente como: oh, eso será fantástico, podré viajar por el universo y observar nebulosas o exoplanetas o supernovas. Y de nuevo, esto es un poco egocéntrico. Bueno, ojalá podamos hacer eso será increíble y estoy seguro de que habrá tiempo para ello. Pero lo más importante es la idea de que todo ese poder de un ser espiritual es para hacer lo que dice aquí. No mirar por los propios intereses, sino por los intereses de los demás. Y luego dice en el versículo 5, dejen que esté en ustedes la misma forma de pensar que estaba en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. En otras palabras, descender al nivel de aquellos individuos con los que iba a interactuar. Continúa diciendo: y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Como seres espirituales que seremos y que habrán sido resucitados de entre los muertos o transformados y que se reunirán con Jesucristo en el aire y se les dará un inmenso poder como miembros de la familia de Dios, no se nos pedirá que nos convirtamos en seres humanos y muramos una muerte horrible, como lo hizo Jesús. Pero creo que potencialmente
Se nos pedirá que interactuemos con seres humanos a su nivel, de una manera que pueda brindarles ayuda a ellos, de un modo similar al que Cristo resucitado empleó con sus propios discípulos. Creo que esa es una posibilidad evidente. Jesucristo demostró esto no solo en este ejemplo con sus discípulos, sino también al venir como Emmanuel. Y hay un término para eso, es tener el deseo de comprender, el deseo de compartir una experiencia, comprender lo que alguien está enfrentando, por lo que está pasando y compartirlo. Muchas veces nos referimos a eso como empatía. La empatía es compartir la manera en la que alguien está sintiendo, experimentando lo que está pasando, tratando de entender a su nivel. Como palabra y concepto, la empatía ha recibido algo de crítica en los medios populares y demás. Algunas personas incluso hablan en contra de este concepto. Y pueden leer más al respecto en la revista Enfoque, que probablemente ya recibieron o que van a recibir pronto, y al recibirla pueden leer al respecto. Hay una especie de ataque a todo este concepto de intentar acercarse y comprender a las personas en ese nivel, en el nivel de empatía. Este es un aspecto crítico de lo que hizo Jesucristo y de lo que Él nos pide hacer como sus seguidores. Es decir, es de importancia crítica, es de importancia vital. Sin eso no hay manera de que podamos, con todo el poder de un ser espiritual, incluso teniéndolo, no hay manera de que podamos ser de gran ayuda. No sin eso. Por lo que se nos pide enfáticamente practicarlo. Practicar lo que Jesucristo hizo. ¿Y cuál es el propósito de practicar esto ahora? Bueno, para poder usarlo después. Ese es el punto, el propósito. Usarlo cuando seamos seres espirituales. Durante ese tiempo del que hablamos, el comienzo del milenio. La parte asombrosa de convertirse en un ser espiritual es que también podremos proveer algunas otras cosas que ahora no podemos. Sabemos que podremos proporcionar sanidad del cuerpo y de la mente de los seres humanos para ayudarlos durante ese tiempo. No solo podremos interactuar de una manera que sea útil y alentadora, sino también con poder milagroso sanar y ayudar. A medida que comience el milenio, las personas necesitarán esto. No creo que todos simplemente crean de repente y tengan fe en Cristo y en Dios. Creo que necesitarán ayuda y desarrollarán lentamente esa confianza y ese entendimiento, y podrían necesitar algo tan simple como una comida y una oportunidad de conversar. Volvamos a la escritura sobre el milenio que vimos al principio, pero me gustaría leer algunos versículos anteriores al que leímos y que se refieren específicamente a Jesús como Mesías. Vamos a Isaías 11. Veamos los versículos 2 al 5. Pero esto se refiere a Jesús como el Mesías, pero quisiera que pensáramos en esto, en el papel de los seres espirituales que sirven al comienzo de este periodo milenial. Isaías 11:2. Dice, sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de fortaleza, de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad arbitrará a favor de los afligidos de la tierra. Yo he visto personas que están desfavorecidas o en circunstancias en las que pueden ser fácilmente abusadas. Y uno los ve siendo explotados.
Si eso les molesta como a mí me molesta, entonces el concepto de que los seres humanos, seres espirituales, tengan el poder de abordar eso de manera directa, pero también con bondad y misericordia, es increíblemente reconfortante. Y luego noten lo que dice, continúa en el versículo 4. Golpeará la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios dará muerte al impío. Esto habla de poder para efectuar cambios, el poder para corregir las cosas. Pero si observamos el ejemplo de cómo Jesucristo hizo eso, lo hizo de una manera en la que se esforzó todo lo que le fue posible por alcanzar a las personas donde estaban y ayudarlas. Pero eso no minimiza la magnitud del poder disponible para efectuar el cambio, el cual estará disponible para los seres espirituales al comienzo del milenio. Ustedes y yo que esperamos trabajar con Jesús en ese tiempo. Versículo 5. La justicia será el cinturón de sus lomos, y la fidelidad lo será de su cintura. Esto significa que se vuelve parte de lo que uno es, parte de nuestra naturaleza, parte de lo que estaremos hechos, verdad y justicia. Me gustaría ver otra escritura. Hemos hablado acerca de los seres espirituales al interactuar con los seres humanos, el concepto de cuidar y atender, de apacentar y de alimentar a las ovejas. Me gustaría ver otra escritura milenial, otra descripción milenial relacionada con este concepto, y que se encuentra en Isaías 40. Vamos a Isaías 40, 10 y 11. Isaías 40, 10. He aquí que el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. He aquí que su retribución viene con él, y su obra delante de él. Y con todo ese inmenso poder, ¿qué sucede ahí? Dice que como un pastor apacentará su rebaño, con su brazo lo reunirá. Aquellos que son más débiles, que no pueden mantenerse en pie ni avanzar por sí mismos al siguiente pasto o a donde quiera que se dirijan, Él los carga y dice que a los corderitos llevará cerca de su corazón, cuidándolos, abrazándolos. Y dice que conducirá con cuidado a las ovejas que están criando con sus bebés. Aquellos que necesitan esa ayuda adicional, ese cuidado adicional, reciben atención adicional, siempre trabajando por el interés mayor de todos. Ese es el gran poder de un ser espiritual para servir con gran cuidado, con gran fuerza, pero con gran ternura. Hoy hemos considerado lo que podríamos experimentar como un ser espiritual al comienzo del milenio. También en cómo sería vivir como un ser humano para tratar de comprender lo que podrían estar enfrentando, lo que podrían estar experimentando. En esencia, tratar de ponerse en la situación de lo que otra persona enfrenta o experimenta es un ejercicio de empatía. Es tratar de comprender. Eso es lo que hemos hecho hoy. Tendremos esa increíble restauración de la tierra, ese resultado supremo, el estado ideal del mundo, pero requerirá seres espirituales poderosos con gran empatía para cuidar y apacentar las ovejas del milenio. Las ovejas del milenio. ¿Quiénes son las ovejas? ¿Esas ovejas de las que se habla? Al estar ya en el período del milenio se refiere a los seres humanos sobre la tierra. Muchas veces pensamos en las ovejas de Dios como la iglesia, y eso está bien, excepto que cuando nos volvamos seres espirituales y recibamos la instrucción de apacentar y alimentar a las ovejas, se referirá a las personas en la tierra al comienzo del milenio. Vamos a concluir con esta escritura en Jeremías 3, versículo 15. Jeremías 3:15 dice, les daré pastores según mi corazón, y ellos los pastorearán a ustedes con conocimiento y discernimiento. Les deseo a todos que tengan un día de reposo fantástico, alentador y refrescante, y espero que podamos estar juntos en persona muy pronto.